Mis padres me echaron de casa a los 18, Bruno, los adultos deben arreglárselas solos, les rogué, denme más tiempo, pero se burlaron. 2 años después, quebraron y me pidieron pagar sus cuentas, pero sonreí y les dije, los adultos deben arreglárselas solos y les cerré la puerta en la cara. Nunca olvidaré el olor de esa casa. Una mezcla de comida cara que nunca llegaba a mi plato, perfume caro que mis padres usaban para salir a sus cenas importantes y el moho de mi colchón viejo en el rincón de la habitación, que parecía un sótano, en donde dormía. Mi nombre es Bruno, y esta es mi historia. No es bonita, no es de esas que te hacen sentir bien al principio, pero si te quedas hasta el final, te prometo que vas a entender por qué hice lo que hice. Mis padres nunca me quisieron. No es que me lo dijeran directamente, pero no hacía falta. Lo sentía en cada mirada de desprecio, en cada comentario cortante, en cada vez que me mandaban a callar mientras ellos planeaban sus próximas vacaciones. Yo era el hijo que no encajaba en su vida perfecta. Mi papá, Javier, era un tipo alto, con una risa fuerte que llenaba la casa cuando estaba con sus amigos, pero conmigo apenas gruñía. Mi mamá, Patricia, era más fría, siempre con esa cara de «qué fastidio eres» cada vez que me veía. Desde que tengo memoria, fui como un estorbo para ellos, alguien que solo estaba ahí porque no podían evitarlo. Crecí siendo su mandadero. Bruno, ve por el pan, Bruno, lava los platos, Bruno, saca la basura. No había por favor, no había gracias. Si me quejaba, me decían que era un malagradecido, que debía estar feliz de tener un techo sobre mi cabeza. Pero ese techo no se sentía como un hogar. Mi ropa siempre estaba rota, remendada 1000 veces con parches feos que mi mamá cosía de mala gana. Mientras tanto, ellos se compraban camisas de marca, zapatos brillosos y relojes que costaban más de lo que yo podía imaginar. Yo usaba tenis con agujeros hasta que se me caían los dedos de los pies, y ellos se paseaban con botas de cuero que olían a nuevo. La comida era otra historia. Ellos comían bistec, pollo asado, pastas con salsas que olían increíble. Yo me sentaba en una esquina de la mesa con un plato de sobras, arroz frío, pedazos de carne que habían dejado porque ya no les apetecía, a veces un poco de pan duro. Si pedía más, mi papá me miraba como si hubiera cometido un crimen y decía, come lo que te damos o no comas nada. Mi mamá ni siquiera me miraba, solo seguía hablando de sus planes con sus amigas. Una vez, cuando tenía como 10 años, me atreví a agarrar un pedazo de pollo del plato principal. Mi papá me dio un manotazo tan fuerte que el plato voló y se estrelló contra la pared. «Eso no es para ti, inútil», gritó. Esa noche me fui a dormir con hambre y un moretón en la mano. Las vacaciones eran lo peor. Cada verano, ellos se iban por semanas a la playa o a alguna ciudad bonita. Yo me quedaba solo en la casa, con una lista de tareas y un poco de arroz en la alacena. «Ya estás grande, Bruno, cuida la casa», decían, como si a los 12 años fuera un adulto. Una vez se fueron por un mes entero, y cuando volvieron bronceados y felices, me encontraron enfermo con fiebre, temblando. Ni siquiera me preguntaron cómo estaba, solo se quejaron porque no había limpiado el patio. Siempre me hacían sentir pequeño. «Eres un bueno para nada, nunca vas a llegar a nada, ojalá no tuviéramos que cargar contigo». Esas frases se me grabaron en la cabeza como un tatuaje. En la escuela no era tan malo, porque al menos ahí comía algo decente gratis y los maestros no me trataban como basura. Pero en casa, cada día era una cuenta regresiva. Si no hubiera sido porque la escuela era gratis, no hubiera estudiado. Ellos no veían la hora de deshacerse de mí. Lo supe desde que era niño, el día que cumpliera 18, mi vida con ellos se acabaría. Y así fue. Mi cumpleaños número 18 llegó un martes frío de noviembre. No hubo pastel, no hubo regalos, no hubo ni un felicidades. Ese día me desperté con mi papá golpeando la puerta de mi habitación. «Bruno, baja ahora mismo», gritó. Bajé temblando, pensando que había olvidado alguna tarea. Mi mamá estaba ahí, con los brazos cruzados, y mi papá tenía una caja de cartón vieja en las manos. «Feliz cumpleaños», dijo él, pero su voz estaba llena de burla. Me dieron la caja. Dentro estaban mi ropa rota, mi cepillo de dientes, un par de cuadernos de la escuela y una foto vieja de mí cuando era bebé, la única que tenían de mí. «Ya tienes 18, Bruno. Los adultos deben arreglárselas solos. Lárgate de aquí», dijo mi papá,
y mi mamá sonrió como si fuera un chiste. Intenté hablar. Por favor, no tengo a dónde ir. No tengo trabajo, no sé cómo. Las lágrimas me salieron solas, me temblaba la voz. Me arrodillé frente a ellos, rogándoles. Denme un poco de tiempo, por favor, no estoy listo. Pero ellos se rieron. Mi papá se rió y me agarró del brazo, me levantó como si fuera un trapo y me empujó hacia la puerta. No seas débil, Bruno. El mundo no espera a los llorones, dijo. Mi mamá abrió la puerta y me arrojaron la caja encima. No vuelvas a molestarnos, fue lo último que escuché antes de que cerraran con llave. Me quedé ahí, en la calle, con la caja en las manos y el frío cortándome la cara. No tenía dinero, no tenía amigos cercanos, no tenía idea de cómo sobrevivir. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, pero ellos no abrieron la puerta. Esa noche dormí en un parque, usando mi chamarra vieja como almohada, con el estómago vacío y el corazón hecho pedazos. Fue el día más oscuro de mi vida, pero también el día en que algo dentro de mí cambió. Juré que saldría adelante, no por ellos, sino a pesar de ellos. Y algún día, pensé, ellos iban a arrepentirse de haberme tratado como basura. El hambre me despertó al amanecer. Mi estómago rugía como un animal atrapado, y no tenía ni una moneda en el bolsillo. Caminé hasta que encontré un pequeño restaurante de comida rápida en una esquina. Había un letrero en la ventana que decía "Se busca ayudante, turno de limpieza". No tenía experiencia, no tenía un currículum, nada. Pero entré de todos modos. El gerente era un hombre gordo con bigote, de esos que parecen gruñones pero no son tan malos. Me miró de arriba abajo, notando mi ropa vieja y mi cara pálida. Le dije que me ayudara. ¿Qué sabes hacer, muchacho?, preguntó. Tartamudeé un poco, pero dije, lo que sea. Limpio, lavo, cargo cosas. Solo necesito trabajo. Me miró un rato, como si estuviera decidiendo si valía la pena darme una oportunidad, y luego asintió. Empiezas hoy. $5 la hora, limpias los baños y recoges mesas. Si haces las cosas bien, seguimos mañana. No era mucho, pero era algo. Ese día trabajé como nunca. Fregué pisos pegajosos, limpié mesas llenas de restos de comida, vacié botes de basura que olían a podrido. Mis manos temblaban de hambre, pero no me quejé. Al final del turno, el gerente me dio un plato de sobras, papas fritas frías y medio sándwich que alguien no terminó. Lo comí en la parte trasera del restaurante, escondido detrás de unos contenedores, como si fuera un perro callejero. Pero estaba tan agradecido que lloré de nuevo. Era más de lo que mis padres me habían dado en años. Con lo primero que gané, compré un pan con tajadas de carne, en una tiendita y un refresco. Dormí otra noche en el parque, pero esta vez con el estómago un poco lleno. Así pasaron los primeros días, trabajando turnos agotadores, comiendo lo que podía, durmiendo donde encontraba un rincón seco. Después de una semana, el gerente me ofreció más horas. Eres callado, pero trabajas bien, dijo. Me empezó a pagar un poco más, y con eso ahorré para pagar un cuarto barato en una casa vieja. No era gran cosa, una cama dura, una lámpara que parpadeaba y un baño compartido que siempre estaba sucio. Pero era mío. Por primera vez en mi vida, tenía un lugar donde cerrar la puerta y sentir que nadie podía echarme. Pasaron semanas y ahorré hasta que me compré mi primer computadora portátil, era algo que había querido desde pequeño, pero que claramente, mis padres nunca me darían, así que no lo pensé. Luego descubrí cursos online gratuitos sobre cosas que nunca me habían enseñado, como manejar dinero, cómo invertir, cómo hacerte rico empezando desde cero. Leía historias de gente que había salido de la pobreza, personas que pasaron mi misma situación, y yo tomaba notas en un cuaderno y me imaginaba teniendo mi propia casa, mi propio negocio. Cada palabra que leía era como un ladrillo para construir algo nuevo, algo que mis padres nunca podrían quitarme. Después de unas semanas, dejé el restaurante y conseguí trabajo en un hotel. Era un lugar modesto, con cuartos pequeños para viajeros y familias. Ahí limpiaba camas, organizaba toallas, cargaba maletas. Era casi lo mismo que en el restaurante, pero me pagaban un poco mejor. Guardaba cada peso que podía y seguía estudiando online por las noches. Aprendí sobre acciones, sobre ahorrar, sobre cómo hacer que el dinero trabajara para mí.
6 meses después, todo cambió. El administrador del hotel se fue de un día para otro, y el dueño me llamó. Bruno, ¿tú sabes cómo funciona esto? Eres serio y no fallas. ¿Quieres el puesto? No lo pensé 2 veces. De limpiar cuartos pasé a manejar el hotel, hacía horarios, supervisaba al personal, negociaba con proveedores. El sueldo era alto, más de lo que jamás había visto. El sacrificio estaba valiendo la pena. Con ese dinero compré ropa decente, unos jeans nuevos, una camisa sin agujeros, y renté un departamento pequeño, pero seguí aprendiendo. Un año después, di el gran salto. Con mis ahorros y todo lo que había aprendido, abrí mi propio restaurante. Era un lugar chiquito en una calle tranquila, pero lo hice mío. Lo llamé La Esperanza, porque eso era para mí, un pedazo de luz después de tanta oscuridad. Contraté a una cocinera y un mesero, y yo hacía de todo, servía mesas, limpiaba, llevaba las cuentas. Al principio fue lento, pero la comida era buena y barata, y la gente empezó a llegar. En pocos meses, el lugar estaba lleno casi todas las noches. Mis ingresos subieron como espuma, y por fin me compré mi propio departamento, un lugar sencillo con una cocina, una ventana grande y un colchón nuevo que olía a Victoria. Todo lo que pasé, el desprecio de mis padres, el hambre, las noches solo, me cambió. El Bruno tímido que rogaba en el suelo se fue endureciendo. Me volví fuerte, no porque quisiera, sino porque tuve que serlo. Ya no dejaba que nadie me hablara mal sin responder. Mi voz, que antes temblaba, ahora salía clara y segura. 2 años después de esa noche en el parque, mi vida era irreconocible. El restaurante iba tan bien que estaba ahorrando para abrir otro. Hasta que llegó el momento que menos esperaba. Estaba revisando las ganancias del día en la barra cuando la puerta se abrió. Levanté la vista y los vi, mi papá, más flaco y con el pelo gris, y mi mamá, con la cara cansada y sin ese brillo de superioridad que siempre tuvo. Se pararon frente a mí, incómodos, como si no supieran qué decir. Mi papá carraspeó y murmuró, Bruno, necesitamos hablar. Mi pulso se aceleró, pero no era miedo lo que sentía. Era algo más fuerte, algo que había crecido en mí desde el día que me echaron. Estamos en problemas, Bruno, dijo mi papá, con un tono que intentaba ser suave pero sonaba forzado. El negocio quebró. Perdimos todo, la casa, los ahorros, las deudas nos están comiendo vivos. Necesitamos ayuda. Hizo una pausa, como esperando que yo dijera algo, pero me quedé callado, cruzado de brazos, dejando que el silencio los aplastara. Mi mamá levantó la vista por fin y agregó, con una voz temblorosa que no le conocía, eres nuestro hijo, Bruno. No tenemos a nadie más. Por un segundo, sentí que el aire se me atoraba en la garganta. ¿Hijo? ¿Ahora era su hijo? Después de años de tratarme como un trapo viejo, de echarme a la calle sin un peso, de reírse mientras yo rogaba en el suelo, ¿ahora venía eso? Los recuerdos me golpearon como un puño, las sobras en mi plato, los insultos, las noches solo mientras ellos se iban de vacaciones. Pero no dejé que se me notara. Me enderecé más, apoyé las manos en la barra y los miré a los ojos, uno por uno. ¿Ayuda? Dije, casi saboreando la palabra. ¿Quieren que los ayude? Mi papá asintió rápido, como si viera una luz al final del túnel. Sí, hijo, sabemos que te ha ido bien. Este lugar, se ve que estás ganando dinero. Solo necesitamos un poco para salir del hoyo. Mi mamá intentó sonreír, una sonrisa débil y falsa, y dijo, siempre supimos que eras fuerte, Bruno. Por eso te dejamos ir, para que aprendieras. Eso fue demasiado. Para que aprendiera, repetí, y una risa seca se me escapó, una risa que no tenía nada de alegría. Me echaron de casa el día que cumplí 18. Ni siquiera me dejaron terminar de rogar. Me dieron una caja con mi ropa rota y me cerraron la puerta en la cara. Y ahora vienen a decirme que siempre supieron que era fuerte. Mi voz subía sin que pudiera detenerla, y los clientes del fondo giraron a mirar, pero no me importó. Estaba harto de callarme. Mi papá levantó las manos, como tratando de calmarme. Bruno, éramos duros contigo, lo sabemos. Pero era por tu bien. Mira lo que has hecho, este restaurante, todo esto. Señaló a su alrededor,
como si mi éxito fuera obra suya. Mi mamá asintió, desesperada. Solo danos una mano, hijo. No tenemos dónde dormir, nos quitaron todo. Por favor. Me quedé mirándolos, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Podía ver el miedo en sus ojos, la misma desesperación que yo sentí esa noche en el parque, temblando bajo la lluvia con mi caja empapada. Pero no sentí lástima. Sentí poder. Por primera vez en mi vida, yo tenía algo que ellos querían, y ellos no podían quitármelo. Me incliné un poco sobre la barra, lo suficiente para que tuvieran que mirarme a los ojos, y sonreí. No era una sonrisa amable, era una sonrisa que había guardado por 2 años, desde el día que juré que me las pagarían. Los adultos deben arreglárselas solos, dije, lento, claro, dejando que cada palabra se les clavara. Sus caras cambiaron en un segundo. Mi papá abrió la boca, pero no salió nada. Mi mamá dio un paso atrás, como si la hubiera golpeado. Eso me dijeron cuando me echaron, ¿se acuerdan? Me dejaron en la calle sin trabajo, sin dinero, sin nada. Y sobreviví. Me paré solo, construí esto solo. Ustedes no me dieron ni una migaja de ayuda entonces, así que ¿por qué debería darles algo ahora? Bruno, por favor, dijo mi mamá, con lágrimas en los ojos, pero las ignoré. No, corté, levantando una mano. Se rieron de mí cuando lloré, me llamaron débil, me trataron como si no valiera nada. Ahora que están abajo, no vengan a pedirme que los levante. Arréglenselas solos. Di un paso atrás, señalé la puerta y dije, fuera de mi restaurante. No vuelvan nunca. Mi papá intentó hablar otra vez, con la voz quebrada. Bruno, somos tu familia. Pero lo interrumpí. No tengo familia. La perdí el día que me echaron. Me di la vuelta, caminé hacia la puerta y la abrí de par en par, váyanse. Ellos se quedaron ahí, quietos, como si no creyeran lo que estaba pasando. Pero cuando vieron que no iba a ceder, mi papá tomó a mi mamá del brazo y salieron, arrastrando los pies, con las cabezas gachas. Cerré la puerta detrás de ellos, el sonido del cerrojo resonando en el silencio. Me quedé mirando la madera un rato, con el pecho subiendo y bajando rápido. No sentí culpa, no sentí tristeza. Sentí alivio, como si por fin hubiera soltado un peso que llevaba años cargando. Esa noche, en mi departamento, me senté en mi sillón con una taza de café. Miré por la ventana, viendo las luces del pueblo, y pensé en ellos. No sabía dónde estaban, ni me importaba. Por primera vez, me sentí libre de verdad. Había construido mi vida desde cero, y ellos no tenían lugar en ella. Sonreí para mí mismo, una sonrisa tranquila, y supe que, pase lo que pase, ya no podían tocarme. Actualización 1. Hola a todos, gracias por sus comentarios de apoyo. Luego de la vida que me tocó de pequeño, salir adelante es una de las mejores sensaciones que he sentido. ¿Adivinen qué? Volví a verlos. Era una noche fría de mayo. El restaurante ya estaba vacío, los últimos clientes se habían ido hacía rato, y yo estaba terminando de cerrar. Barrí el suelo, conté el dinero de la caja y recogí las sobras que habían dejado en los platos, pedazos de pan duro, arroz frío, trozos de carne que nadie quiso terminar. Lo puse todo en una bolsa de basura negra, como siempre hacía antes de sacar la basura al contenedor de la esquina. Era una rutina simple, algo que me calmaba después de un día largo. Abrí la puerta trasera del restaurante y salí al callejón con la bolsa en la mano. Habían 2 vagabundos al final de la calle, pero los reconocí al instante. Mi papá, Javier, estaba sentado en el pavimento, con una chamarra vieja y sucia que no lo protegía del frío. Mi mamá, estaba a su lado, envuelta en una manta. Parecían más pequeños, más frágiles de lo que recordaba, como si la vida los hubiera aplastado. Antes de que pudiera moverme, mi papá levantó la vista y me vio. Sus ojos se abrieron grandes, y un murmullo ronco salió de su boca, Bruno. Mi mamá alzó la cabeza rápido, y cuando me reconoció, se puso de pie con esfuerzo, tambaleándose un poco. Hijo, por favor, dijo, con la voz temblando. Necesitamos ayuda. No tenemos nada, estamos durmiendo aquí. Mi papá intentó levantarse también, apoyándose en la pared, y agregó, solo un poco de dinero, Bruno.
Por favor, eres lo único que nos queda. Me quedé quieto, con la bolsa de basura colgando en mi mano. El frío me mordía la piel, pero no lo sentía. Lo que sentía era un calor subiendo por mi pecho, una mezcla de rabia y algo más oscuro. ¿Ayuda? ¿Otra vez? Después de todo lo que me hicieron, ¿todavía se atrevían a pedirme algo? Los recuerdos me golpearon como un relámpago, yo sentado en una esquina de la mesa, comiendo sobras frías mientras ellos se llenaban con comida caliente, las noches solo en el sótano mientras ellos se iban de vacaciones, el día que me echaron con una caja de cartón y se rieron de mis lágrimas. No dije nada al principio. Solo los miré, dejando que el silencio hablara por mí. Mi mamá dio un paso adelante, con las manos juntas como si rezara. Bruno, no nos dejes así. Somos tus padres. Eso fue todo lo que necesité escuchar. Abrí la bolsa de basura con una mano, saqué un puñado de sobras, pan duro, un poco de arroz pegajoso, un pedazo de pollo mordido, y lo tiré al suelo frente a ellos. Los pedazos cayeron en la tierra, salpicando un poco, y ellos se quedaron mirándolos, congelados. Eso es lo que me daban ustedes, dije, con la voz baja pero firme, como un martillo golpeando metal. Sobras. Comida vieja que no querían. Me trataron como un perro, y ahora aquí están, pidiéndome migajas otra vez. Saqué otro puñado y lo tiré más cerca de sus pies. Tomen. Es lo único que van a sacar de mí. Mi papá bajó la cabeza, y por primera vez no intentó defenderse. Mi mamá empezó a llorar, un sollozo débil que apenas se oía en el callejón. Bruno, por favor, no seas así, murmuró, pero la corté. Así eran ustedes conmigo. Me echaron a la calle sin mirar atrás. Me dejaron solo, hambriento, con nada. Ahora es su turno. Di un paso atrás, todavía sosteniendo la bolsa, y los miré por última vez. No vuelvan a buscarme. No tienen nada que hacer cerca de mí. No sentí culpa. No sentí remordimiento. Sentí que por fin se había cerrado un círculo. Ellos me dieron sobras toda mi vida, y ahora les había devuelto lo mismo. Afuera, el frío seguía, pero dentro de mí había una calma extraña, como si hubiera soltado algo que llevaba años cargando. Esa noche dormí en mi departamento, en mi cama limpia, sabiendo que el pasado ya no podía alcanzarme. Suscríbete para más historias diarias.